Hace unas semanas, este mismo coronel predijo lo que iba a pasar en México. Habló de la plata, habló del colapso del dinero fiat, habló de una divisa digital independiente de los bancos centrales y unos días después, el caos en México confirmó cada palabra que dijo. Pues bien, el jueves pasado, este mismo hombre volvió a hablar y volvió a acertar. El jueves dijo en una entrevista que vas a ver en los próximos minutos que el acuerdo que se iba a firmar este viernes entre Estados Unidos e Irán no iba a servir de absolutamente nada. Y que aunque se firmase, Israel lo iba a sabotear. Que Estados Unidos, a través de Trump, está atado de manos por una influencia que pesa más que la Casa Blanca. Y el viernes ocurrió exactamente eso. El acuerdo se suspendió y ahora, días después, las partes, en teoría, vuelven a sentarse, pero el mensaje del coronel sigue siendo el mismo. Mientras Israel no quiera que termine, el conflicto entre Estados Unidos e Irán no va a terminar. No importa cuántas veces Trump diga que la guerra se ha acabado. La realidad se impone con las imágenes pocos días después, por no decir pocas horas después. Hoy vamos a ver tres fragmentos de esta entrevista y al final de este vídeo vas a entender algo que muy pocos analistas se atreven a decir en voz alta, que los titulares de las noticias no son los que dictaminan la realidad. Lo que dictamina la realidad es quién tiene el poder de verdad dentro de Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que este coronel lleva insinuando desde el primer minuto. Como ya conté en el vídeo anterior, Douglas MacGregor no es un comentarista cualquiera. Es coronel retirado del ejército de Estados Unidos, condecorado en combate, ex asesor del secretario de Defensa, historiador militar y uno de los pocos analistas con acceso real a cómo piensan dentro del Pentágono. No habla desde la opinión, habla desde la experiencia de quien ha estado dentro del sistema. Y no dentro de cualquier sistema, sino dentro de la comunidad de inteligencia. Y el jueves pasado, en esta entrevista con Gold Radio, volvió a hacer lo mismo que con México, anticipar con una precisión incómoda y sospechosa lo que iba a pasar 24 horas después. And they said, "Well, what about this new agreement? Is this going to change everything? And is energy going to return to normal?" I said, "Energy disruption always detonates financial markets. The war is not over. Whatever we sign on Friday, the war is not over. The structure of the world is not yet changed. It's changing, but it has not reset. Will it reset? Yes." So they said, "Well, then, what are you saying? We're confused. You know, has America lost this war?" I said, "Yes, Iran has won the war. The United States has lost the war. Israel has not won the war. It has not yet completely lost the war, but it will." "Well, then what do you mean by that?" I said, "Well, I'm telling you that whatever we sign on Friday, shortly thereafter, the Israelis will resume the offensive. Iran will respond by attacking Israel." They said, "Oh, no." I said, "Oh, yes." They said, "Well, what will Washington do?" I said, "Well, I can tell you what Washington will do. The pressure on President Trump to re-engage in support of Israel will be overwhelming. He will be pressured to re-engage." They said, "Will he re-engage?" I said, "Yes, I think he will. He'll probably say, okay, we're going to go in here. We're going to try and help the Israelis. But then he's probably going to say, we can't stay in this. We cannot stay in this." And whenever he goes in and whatever he does with our armed forces, once it's been done, he's going to say, "I've done all I can't do anymore." And then he will begin disengaging. And everyone was in a state of shock. Said, "So you mean the United States Armed Forces have lost?" I said, "Yes, absolutely. This was inevitable. There's an old expression, a ship is a fool to fight a fort." You know, you could have brought the entire United States Navy along with the naval power of all of our allied nations, and we still would have lost. The topography, the geography, all of it was against us. And the Iranians have mastered the real revolution in military affairs. That is, they've linked all the space-based and terrestrially based surveillance, intelligence, reconnaissance platforms to these thousands of ballistic missile platforms and cruise missiles and unmanned systems. And we can't possibly destroy them all, and they can reach all of us long before we reach them. Esto se publicó el jueves.
un día antes de que el acuerdo se cayera. El coronel no especula con vaguedades y está dando una secuencia concreta. Israel retoma la ofensiva, Irán responde atacando y Washington se ve arrastrado. Y Trump termina diciendo que ya no puede seguir interviniendo. Y aquí viene el dato que casi nadie está señalando. En esta misma conversación, el coronel menciona que Bitcoin podría usarse como vehículo transaccional vinculado al oro. Lo dice de forma casual, casi de paso, y es revelador porque lo que en realidad está describiendo, sin nombrarlo, es la función de los pagos mayoristas, la capa de liquidación entre instituciones, bancos centrales y grandes flujos de capital, cuya función hoy no la cumple Bitcoin, la está construyendo XRPL. Resulta cuanto menos llamativo que un coronel con ese nivel de acceso a inteligencia hable de pagos mayoristas y mencione Bitcoin, pero no mencione el elefante en la habitación, que sus antiguos compañeros de inteligencia conocen perfectamente y que esta imagen resumen a la perfección. Ripple, una compañía con un consejo de administración compuesto por exfuncionarios de alto nivel de gobiernos, banca central y organismos regulatorios internacionales. No hace falta que lo diga explícitamente. El terreno se está preparando y los protocolos que están construyendo la infraestructura de pagos mayoristas para instituciones ya están ahí, trabajando en silencio mientras el debate público se queda en Bitcoin. Esta guerra está lejos de acabarse y cuando lleguemos a un nuevo Bretton Woods 2.0, es bastante probable que todo aquello que ha estado involucrado en el proceso de negociación no sea elegido como mecanismo final. Si Irán empieza a exigir Bitcoin y Tether, independientemente de que sea cierto o no, simplemente basta con que los medios de comunicación lo repitan, es bastante probable que Trump lleve la dirección contraria, que decida tomar un argumento contrario a lo que exija Irán, simplemente para evitar ser percibido como la posición débil de esta negociación. Cuando anuncien un nuevo Bretton Woods 2.0, el día que lo anuncien no será el día que lo decidieron. El equipo de Trump está demoliendo de forma controlada el antiguo sistema financiero para implementar uno nuevo y convertir a Estados Unidos así en la capital cripto del mundo. Poco a poco, mientras introducen a Bitcoin y a Tether en la conversación, van moldeando la percepción del público para acostumbrarles al hecho de que el dólar va a dejar de ser utilizado como mecanismo de liquidación. Esto hace unos meses parecía impensable y estamos abiertamente hablando de que las funciones del dólar van a ser sustituidas. No el dólar en sí, sino sus funciones. Ya se introduce la capa de activos digitales. Y tienes que preguntarte quién está mejor posicionado para cumplir ese rol. Lo que es evidente es que están moldeando de forma progresiva la percepción del público. Lo que antes era ciencia ficción, ahora deja de serlo, hablar de un nuevo petrocripto, y Estados Unidos, desde mi punto de vista, ya ha escogido al ganador. Look, I remember when people said, oh, gold will never reach 4,000. Impossible. And then they said, oh, it'll never reach 6,000. Listen, we're going to see it hit 10,000. You know, my point is gold is going to become the currency once again of the realm. Now, is there an alternative to it? Yes, I think you're going to see something like Bitcoin that will be utilized as an alternative to the dollar for transactional reasons, as a way to create and sustain private credit. But ultimately, gold will be the coin of the realm. There's no question about it. So at this stage, I would say to anybody that's thinking about investing in it, there is no ceiling for your purposes. The long-term outlook is all positive and up. And these sort of temporary corrections and then restarts back up the ladder are going to continue. But where else do you go? There is no better alternative. Ahora vamos con el segundo clip que acabas de ver. Con este clip, el coronel se suma al club de analistas con conexiones profundas en la comunidad de inteligencia estadounidense que llevan meses hablando de lo mismo, entre ellos Jim Richards. Y el mensaje es consistente: no hay techo para el oro. Dicho de otra forma, lo que está describiendo es el fin del dólar como ancla de valor y una devaluación que no se va a detener. Aquí es donde conviene pararse a pensar con calma. El coronel habla de Bitcoin como mecanismo para extender crédito privado, pero teniendo siempre el oro como base de confianza. Y a estas alturas, con una crisis energética llamando a la puerta y una guerra silenciosa por la energía, donde la inteligencia artificial y la minería compiten por el mismo recurso escaso, Bitcoin no es escalable, ni para pagos minoristas, ni mucho menos para pagos mayoristas entre instituciones. Bitcoin será probablemente lo que el vinilo fue para la música, un objeto de valor, una reliquia, un símbolo. Mientras tanto, otros protocolos se están convirtiendo en el streaming, la infraestructura invisible que mueve el valor de forma instantánea, barata y a escala institucional.
Ese es el rol que XRP Ledger lleva años construyendo, no como apuesta especulativa, sino como riel de liquidación. Y si el oro vuelve a ser la base del sistema, como dice el coronel, entonces necesitamos algo que pueda mover ese valor entre fronteras, entre bancos, entre instituciones, de forma instantánea y auditable. Eso es exactamente lo que describen los marcos de pagos mayoristas que organismos como el BIS y el FMI llevan tiempo documentando. El oro como ancla de confianza y la tecnología de contabilidad distribuida como riel de movimiento. Which is one of the reasons he never wanted the war to begin with. Remember, after the first sort of 12 days, we had this B-2 demonstration of dropping bombs on various things, and President Trump said, "War's over. It's over. We've destroyed everything. It's over. Go home." What happened? Well, Israel wouldn't end the war. Israel insisted on continuing. So eventually, what's he do? He capitulates and is dragged back in to this very destructive, self-defeating war that Israel has begun. Then we go through this phony pause, phony ceasefire, whatever you want to call it, the on-again, off-again blockade. And now Israel wants to resume the war. Their view is until Iran is reduced to ruins and completely destroyed, there is no victory. And Israel can't survive not destroying Iran. Either Israel survives or Iran survives. But he's come back now and said, no, wait a minute. I didn't sign on for the chaos that you've created. I can't support unconditionally the mass murder of everyone in the region you don't like. I've covered your mass murder in Gaza. I've covered for your mass murder in Lebanon. I can't cover anymore. Now we'll see what happens. I think President Trump is in a confrontation with the Israel lobby. It's billionaire contributors inside the United States who put him in office. I think their demand is clear and unambiguous. They want him to go back and finish the job. That's what the argument is. You got to go back and finish the job. In other words, bomb everybody that's there into the Stone Age. He doesn't want to do it. It's not a question of emotional commitment to the people of Iran. That's all nonsense. He doesn't want to do it because it could destroy the global economy. He knows that now. So what he will try to do is insulate the United States from what happens between Israel and Iran. He won't be able to do that completely. He'll be drawn back in some fashion, but he won't stick with it because he knows he can't. So that's why I'm suggesting that, oil prices are going to go back up. You're going to go back up over $100 for oil. I don't know if it'll go to 140, 150, or even higher. It all depends on how violent this next episode turns out to be. But the point is that structurally inside the United States, nothing has changed. He still is obligated to the people who put him in office. And that's the Jewish lobby, the Israeli lobby, and the billionaires. He can't simply ignore them. And if he does, who knows what could happen. Acabas de ver el tercer clip. Trump dijo, la guerra se ha acabado. ¿Qué pasó? Israel no quiso terminar la guerra. Esta frase, dicha por un coronel retirado con décadas de experiencia en inteligencia y geoestrategia, no es una opinión política, es una descripción de cómo funciona el poder real dentro de Estados Unidos. El presidente anuncia un final. ¿Cuál es la realidad? Sobre el terreno, la realidad es otra, bien distinta. Y el patrón se va a repetir: alto al fuego falso, declaración de victoria y después las imágenes de bombardeos que desmienten el anuncio. Lo que hemos visto en estos tres clips no son eventos aislados, es un patrón. Trump anuncia el fin y la realidad lo desmiente. Y la guerra continúa con la misma estructura. Mientras Israel no quiera que termine, no va a terminar. Eso es lo que el coronel ha venido diciendo de forma consistente y es lo que acaba de confirmar otra vez. Y mientras esto ocurre en el terreno militar, en paralelo se está moviendo algo muchísimo más profundo. El petrodólar, que ha sido la base del sistema financiero global durante 80 años, está llegando a su fin según el propio coronel. El oro vuelve a ocupar el lugar de ancla de confianza. Y la pregunta que de verdad importa no es cuándo va a pasar esto, sino con qué infraestructura se va a mover ese nuevo sistema de pagos mayoristas. Un nuevo Bretton Woods viene de camino. Un nuevo orden monetario internacional se está preparando mientras vemos en tiempo real cómo se desmantela el anterior. Y en ese nuevo sistema el oro vuelve como base de confianza, pero el oro físico no se mueve fácilmente entre fronteras. Necesita un riel digital, auditable e institucional para circular. XRP Ledger es uno de los protocolos diseñados exactamente para esa función.
No el único, pero sí uno de los más avanzados en pagos mayoristas transfronterizos. Y ni mucho menos es el único caso de uso. Como siempre digo, en este canal no hablo de precios ni de fechas. Eso lo dejo para quien quiera hacer apuestas. Lo que sí que podemos observar son los movimientos institucionales reales, como organismos como el BIS, el FMI o la propia DTCC han documentado públicamente la migración hacia infraestructuras de liquidación digital. Eso no es especulación, es información pública verificable que está ahí para quien quiera leerla con calma. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo es englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral, y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.